Hola, muy buenas tardes. Dios los continúe bendiciendo. Le damos la gloria a Dios por permitirnos este nuevo tiempo de enseñanza en la reunión familiar. Recuerde usted que este es un tiempo para la familia, donde padres e hijos, donde esposos, podamos juntos ser enseñados e instruidos por la palabra de Dios. La semana pasada por fallas técnicas y más que todo porque no había conectividad, no pudimos realizar esta reunión, pero gracias a Dios que nuevamente nos permite este punto de encuentro para que juntos sigamos perseverando en los caminos de Dios, juntos sigamos aprendiendo más de sus caminos, más de su palabra, y mientras más hermanos, más jóvenes, más familias se unen a esta transmisión, pues vamos juntos a orar, a darle gracias, porque como dice la palabra del Señor, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, y luego vamos a alabarle, vamos a exaltarle. Padre, en esta tarde te doy gracias por la vida de cada joven y de cada familia, Señor, que tú permites que se unan a esta transmisión, Señor, de la gloria. Tus pensamientos para con ellos son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, Señor, de la gloria. Padre, gracias por visitarnos en esta tarde. Gracias por enviar tu palabra, Señor. Señor, que nos sana, oh Rey de la gloria. Señor, y que nos libera y nos libra, Señor, de la ruina, Señor, del cielo, Señor. Oh Señor, gracias, oh Dios, porque tú estás bendiciendo, Señor, estos jóvenes y esta familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a adorarle en esta tarde, vamos a reconocer su fidelidad, su misericordia, de cómo sus brazos eternos nos sostienen. Es el Señor el que no nos ha dejado desmayar, aleluya. Es Él el que envía socorro desde el santuario, y en el día de necesidad Él se acuerda de nosotros. Gracias, bendito Dios. A ti sea la gloria y la gratitud. Corazón confiesa porque yo te conozco, que en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente, Tu gracia es suficiente
valle o en el desierto, cada día en el día malo, cada día en el día de la adversidad, Él está con nosotros, aleluya. Señor, y te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Señor, gracias por quebrantar la opresión, Señor, y dar libertad a tu pueblo. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Y mientras más hermanos y familias se siguen uniendo a esta transmisión, qué bueno es podernos exponer a la luz de la palabra del Señor, porque la exposición de su palabra trae luz. Y sepa usted, hermano y amigo, que desde que el ser humano, allí en el jardín del Edén, decidió no creer a la verdad de Dios y creer a la mentira del diablo, las naciones, las culturas, las sociedades, las familias se han construido sobre ideas y sobre valores que han traído tanta miseria, tanta destrucción, tanto atraso, porque se ha creado sobre mentiras y engaños del enemigo. Y gloria a Dios poder tener tiempos como estos para volver, para conocer la verdad, porque la verdad trae libertad a nuestra vida y a nuestros hijos desde muy pequeños hay que exponerlos a la verdad. Nada de que el ratón Pérez, nada de que Santa Claus, nada de esas cosas, porque eso son mentiras que traen esclavitud, que traen atraso a los pueblos, a las naciones. Y bueno, espero que ya haya un buen grupo ahí atentos con el corazón dispuesto para escuchar lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Y la enseñanza de esta tarde se llama la verdadera crisis. Y por favor acompáñenme a abrir la escritura en el libro de los Proverbios, en el capítulo 21, versículo 17. Y dice la palabra del Señor así: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Qué versículo tan clave es este para entender nuestros días. Dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Y quisiera empezar en esta tarde diciéndoles que la mayor crisis en la actualidad no es una crisis política o una crisis social. La mayor crisis de nuestro día es una crisis moral. ¿Qué quiere decir esto? Que esta crisis no está fuera de las personas, esta crisis está dentro de ellas. Y esta crisis no está basada en la falta de educación, en la falta tal vez de recursos, sino en la inconsistencia de carácter, ¿sí? Del carácter en cada persona, en cada ciudadano, en cada ser humano. Y esta crisis cada vez es más grave, y no porque no existan soluciones, sino por la gran indiferencia a los propósitos de Dios para la vida. Esta crisis moral no es tampoco algo que naturalmente pueda ser resuelto por planes o estrategias humanas. Esta crisis es algo espiritual. El ser humano no es solamente un ser carnal, a pesar de que tenemos un cuerpo físico. El hombre es esencialmente espiritual. Y por eso está relacionado con el mundo físico, pero también con el mundo espiritual. Y no es suficiente con que conozcamos las leyes físicas que gobiernan la naturaleza, que gobiernan el mundo. Necesitamos entender los principios morales que rigen el universo y que están siendo quebrantados, que están siendo violados, que están siendo olvidados. Si no discernimos el mundo espiritual, habrá gran daño. Si no discernimos el mundo espiritual, ignoraremos las artimañas de Satanás y vamos a continuar fracasando como lamentablemente hasta aquí lo ha hecho el ser humano. Y mire que
No se trata en que seamos mejores personas, no se trata en que seamos mejores creyentes, en ayudar a los demás, no. Se trata de que usted y yo tengamos un carácter como el de Cristo. Y sabe que esta crisis está causada por la multiplicación de la sensualidad, porque esta es la raíz de muchos de los males, de muchos de los problemas que hoy en día confrontan la sociedad. Y lamentablemente es muy poco lo que se ha hecho para cortar esa raíz. Se han ido por las ramas, se han querido cortar las ramas, pero mientras la raíz no sea arrancada, el problema siempre va a persistir. Y lamentablemente en muchas naciones, muchos gobiernos, muchas familias han nutrido esta raíz sin saber que esta es la causa y no es un efecto liviano de los problemas más graves que destruyen la sociedad. Mire que los sociólogos, los psicólogos están a la vista, están ahí con el ojo puesto de qué es lo que está pasando. Pero mientras no reconozcamos que es una crisis moral, que es algo espiritual, pues la verdad no va a haber soluciones para esto. Hoy en día el respeto interpersonal es algo que se ha ido olvidando, el ser buenos ciudadanos, en la familia, todas estas cosas han ido perdiendo un gran valor. ¿Mm? Y han sido afectados por esta crisis moral, porque las familias se han venido destruyendo, porque las naciones han venido retrocediendo cada día más por esta fuerte crisis moral. Y lamentablemente las personas están procurando soluciones que se encuentren fuera de ellas y no dentro de sí mismas. Y esto es un engaño tremendo, el pensar que las cosas pueden mejorar si los demás mejoran, si los demás cambian. Qué gran engaño es pensar que las cosas van a mejorar si no hay un verdadero arrepentimiento en cada uno de nosotros. Y a veces se idealiza soluciones sin tener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad, que cada uno tenemos que exponernos a ajustes internos y a cambios significativos de adentro hacia afuera. Y mire que la mayoría está esperando que los demás cambien, que los demás mejoren, que sean los demás los que tengan que ajustarse y cosas así. Pero cuando no entendemos que somos nosotros los llamados a cambiar, mire que nos volvemos más bien en personas críticas, en personas hipócritas, destructivas. Y con esto hacemos malograr la esperanza de un verdadero cambio. Con esto sembramos una frustración terrible. ¿Cuántos están frustrados diciendo, no, este mundo no tiene cambio, no tiene solución? ¿Cuántos matrimonios frustrados a punto de la separación, del divorcio? Porque esto no tiene cambio. Porque estamos esperando que sean los demás los que cambien. Pero escúchenme. La solución a esa crisis moral va a empezar cuando reconozcamos que somos nosotros los que tenemos que cambiar, que Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué esto? ¿Por qué les estoy hablando de esto en esta tarde? Porque mientras nosotros estemos pensando que los problemas siempre vienen de afuera, este es el mayor problema. ¿Mm? Alguien decía, ¿quieres que tus hijos cambien? Cambia tú. Si quieres que tu cónyuge cambie, cambia tú. Si queremos que nuestra nación cambie, somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que empezar a cambiar. Todo el mundo quiere algo mejor, pero nadie quiere esforzarse por ser alguien mejor. ¿Mm? Y sabe que esta crisis cada día empeora porque muchos ignoran la responsabilidad personal que tenemos. Y hay problemas en que directa o indirectamente nosotros tenemos que confrontar. ¿Mm? Hay cosas en las que nos hemos vuelto
insensibles, ¿cierto? Por ejemplo, con este caso de la pandemia, muchos están esperando que sea el gobierno el que saque una cantidad de recursos, de dinero, que esté constantemente dando apoyo, subsidio a los más necesitados. Y bueno, gloria a Dios por lo que hasta aquí se ha hecho, pero toda esta cantidad de subsidios y esto está generando una deuda que más adelante la vamos a tener que pagar. ¿Cómo? Pues con impuestos. Amada iglesia, que podamos nosotros despertar y no ver que no, que es el gobierno el que le toca darle al necesitado. No, esta es la oportunidad. Nosotros somos parte para ayudar a solucionar este problema, de ayudar a bendecir. Y si no, el déficit va a ser mayúsculo. ¿Ve? Y le doy la gloria a Dios por los hermanos, por las personas que han venido entendiendo que es la oportunidad de dar, que dar y recibir es dar. Y mire que no estoy hablando de no sé cuántos montos, de no sé un mercado, de no sé qué precios, no. Hay personas que como dice la palabra allí acerca de aquella iglesia, de lo poco han dado, de lo que no tienen han dado. Y sabe que ahí es donde Dios más es glorificado y donde más se ve la bendición del Señor. ¿Mm? Y sabe que cuando nosotros pensamos que son los demás los que tienen que cambiar o son los demás los del problema, sabe que el corazón se endurece a causa del orgullo. ¿Mm? Porque esto siempre nos lleva a pensar que los demás son los que están equivocados y cuántos problemas familiares por eso, cuántos hijos piensan que los equivocados son sus padres, cuántos padres piensan que los equivocados son sus hijos, cuántos problemas conyugales porque el esposo piensa que el problema es de ella y viceversa, ¿cierto que sí? Pero seguramente que todos tenemos parte, que todos somos culpables. Si fuéramos más pacientes, más amorosos, seguramente que la cosa cambiaría. ¿Mm? Tenemos que dejar de pensar que situaciones externas tienen que ser cambiadas para que nosotros mejoremos. Miren que no se trata de eso. ¿Dónde estaba Satanás? ¿Dónde estaba ese querubín protector? Para que se volviera en lo que se convirtió más adelante. Estaba en la misma presencia de Dios, estaba en el cielo. Y sin embargo allí se corrompió, allí le dio lugar a la maldad de su corazón. Y a veces pensamos, oiga, si mi familia fuera más rica, si mi esposo fuera así o fuera así, si fuera la mejor universidad, la más prestigiosa, yo no sería así. Y no, porque el problema no está afuera, el problema está dentro de nuestro corazón. ¿Mm? Y quiero hablarles hoy también de el concepto de arrepentimiento, porque este concepto tiene un carácter extremadamente personal e interior. Arrepentirse literalmente es un cambio de mente, tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que dar lugar, eso es el arrepentimiento, a ser flexibles, a sufrir ajustes motivacionales, a estar dispuestos a reconciliarnos. Eso es arrepentimiento. Y sabe que esa es la clave para podernos desenvolver con el mundo, con el medio que nos rodea. De aquí viene algo interesante. Cuando nosotros cambiamos las cosas dentro de nosotros, afectamos el mundo espiritual. Lo repito y escúchelo muy bien, por favor. Cuando cambiamos las cosas dentro de nosotros, afectamos el mundo espiritual. ¿Mm? ¿Qué cosa tan tremenda es esto? Cuando usted cambia de aquí, de adentro de su corazón, usted empieza a afectar el mundo espiritual. Y cuando usted afecta el mundo espiritual, usted transforma el mundo físico. Así es como las cosas realmente funcionan. ¿Y qué quiere decir esto? Que no son los demás los que necesitan ser un milagro, sino que somos nosotros los que necesitamos ser el milagro. No son las circunstancias las que uno dice, es el milagro, esto cambió, esto sucedió. No, el milagro tenemos que ser cada uno de nosotros. ¿Y qué significa esto? Que nosotros necesitamos estar abiertos
para ceder, escúchelo, para cambiar. Nosotros necesitamos entender que somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso, el de tal vez ir a pedir perdón, cierto que sí, el de perdonar para solucionar cualquier problema. ¿Cuánta gente está esperando? No, a mí es el que tienen que venir a pedirme perdón, a mí es el que tienen que venir aquí a disculparse. ¿Y cuántas familias de esta manera divididas? Y sabe que para solucionar cualquier problema viene de la prontitud que nosotros tengamos para arrepentirnos. El verdadero arrepentimiento implica la humillación, implica transparencia, implica confesión, implica reconciliación. Y todo esto tiene que ver con profundas raíces de nuestros problemas. Y sabe que cuando hay esto, empieza a haber sanidad en el alma, empieza a ser destruidas muchas maldiciones. Cuando más somos corregidos y sanados por el arrepentimiento, tanto más se libera el poder de Dios para afectar a otras personas, para cambiar circunstancias externas, para que resistencias del enemigo empiecen a caer. La autoridad de Dios solo fluye en esta dirección, de adentro para afuera. ¿Por qué el cristianismo no ha impactado de la manera que debiera hacerlo? Porque nos ha faltado a cada uno de nosotros, de adentro hacia afuera. Y mientras no sea así, porque así es como funciona, mire, lo que se haga muchas veces es inútil y muchas veces es una gran pérdida de tiempo. Gloria a Dios por esas campañas, por esas cruzadas, por esos eventos, por todos los seminarios, congresos. Gloria a Dios por eso. Pero mientras cada uno de nosotros como creyentes no somos los que cambiamos, no somos los que de adentro hacia afuera impactamos este mundo, todo eso no tiene que ver. Hoy en día vemos mega iglesia, bueno, hay una cantidad de cosas. Pero mientras en el diario vivir nosotros no seamos diferentes, no manifestemos el carácter de Cristo, pues las cosas no van a tener ningún cambio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Queremos cambios? ¿Queremos solución a muchos problemas? Esto necesita comenzar dentro de nosotros, porque personas transformadas van a transformar el mundo. Personas sanadas van a sanar el mundo. Personas libres van a liberar el mundo. Y esto es lo que hace el gran poder del arrepentimiento. El cambio interior, escúcheme siempre, va a generar un cambio exterior, y esta es la manera en que funciona el reino de Dios, es la manera como se incrementa la autoridad en el reino de Dios. Mire que en los últimos años hemos sido testigos de tantos avances científicos, de cosas que han revolucionado la vida de los seres humanos, pero en cuanto a moralidad no ha habido ningún avance, por el contrario, ha habido un retroceso. Y a pesar del adelanto, a pesar de la ciencia, a pesar de la tecnología, mire que el ser humano sufre de dos males, y son dos males bien fatales. ¿Cuáles son? La atrofia moral y la inmadurez espiritual. ¿Y qué es esto de la atrofia moral? Cuando hablo de atrofia moral, estoy hablando de la crisis del carácter, de la integridad, de los compromisos, de las relaciones, de los matrimonios. Cada vez las personas desisten más de esto. ¿Y con qué liviandad se deshacen de las responsabilidades que tienen con otros? ¿Cuántos se juraron amor eterno en un altar y con qué liviandad se olvidan? ¿Cuántos padres, madres, por la sensualidad, por la carne, prefieren y abandonan sus hijos? Y mire que vivimos en generaciones que han sido marcadas terriblemente por el abandono, por el rechazo, por el desamor. Y esto lo vamos a hablar más adelante. Esa ha sido la atrofia moral.
un amor egoísta, un amor que solo piensa en nosotros. Vivimos en que el ser humano se ha vuelto idólatra de sus propios sentimientos en detrimento del respeto, de la fidelidad y del compromiso. Y sabe que esto ha dejado un rastro de destrucción en las generaciones. Y esta atrofia ha quedado estampada de una manera tremenda en la marginalidad que vive nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad sobrecargada por el crimen. Y usted se preguntará, oiga, ¿por qué hay tanta criminalidad? ¿Por qué los jóvenes se han desbordado hacia eso? Precisamente porque han sido víctimas del rechazo, del abandono, del desamor. Y sabe que en este ambiente de ignorancia moral, el príncipe de las tinieblas, Satanás, ha matado, robado y destruido todo y cualquier posibilidad de una vida plena. Tenemos muchas opciones, o el ser humano tiene muchas opciones de religiones alternativas que se basan en la idolatría, en el espiritismo. Y sabe que muchas de estas cosas lo que hacen es atar las personas, las familias, traer maldiciones. Y esta atrofia moral se torna aguda por la ignorancia espiritual. Mire que muchos gobiernos están con las manos atadas frente a la violencia. Los gobiernos no saben cómo frenar la violencia, la criminalidad, y muchos están luchando con espíritus que desconocen y con los cuales muchas veces están comprometidos. Mire que algo que trae muerte en una nación es el aborto. Y los gobiernos no ignoran eso y dicen, oiga, ¿por qué tanto crimen? ¿Por qué tantas pandillas? ¿Por qué tiroteos? ¿Por qué todas estas cosas? Porque de cierta manera en muchos gobiernos se ha legalizado el aborto. Y sabe que este ha sido el gran eslabón perdido de la psicología, de la psiquiatría y de otras ciencias humanas. Y es la razón por la cual muchos doctores están confundidos, porque ignoran un mundo espiritual, ignoran cómo los demonios obtienen legalidad para actuar, para provocar problemas, porque hay problemas y enfermedades cuyo origen es espiritual. Hoy en día se da un diagnóstico incompleto y por tanto pues hay un remedio que no soluciona nada. ¿Sabe que la ignorancia del reino moral produce una actividad vacía y sin resultados? Y sabe que muchos de los problemas que agobian al ser humano, su principal causa es espiritual. Mire que hay muchas personas que se involucraron en el ocultismo, creyentes que se desviaron de su fe, cuántas personas marcadas por la falta de perdón, la amargura, la depresión, esto ha traído un intento de suicidio, cuántas personas con un resentimiento tremendo. Y no se ha logrado llegar a una cura desde el punto de la medicina tradicional, porque son cosas espirituales. Y mire que mientras no haya perdón, no haya reconciliación, pues no va a haber sanidad, no va a haber liberación. En el campo de la psicología hay mucho diagnóstico, pero muy pocas terapias que traigan buenos resultados. ¿Sabe por qué? Porque se ha ignorado el mundo espiritual. Mientras ignoremos la Biblia, mientras ignoremos los principios de liberación. Y cuando hablo de liberación, no hablo solamente de expulsar demonios, de echar fuera demonios. Liberación es mucho más que eso. La liberación es sacar la basura que está en nuestra alma, que está en nuestro corazón, que atrae los demonios, que atraen a estos espíritus inmundos. Eso es liberación. Sacar ese resentimiento, sacar esa falta de perdón, sacar esas cosas.
Y el otro problema del que les hablaba es la inmadurez espiritual o la inmadurez emocional, que es el efecto colateral de la atrofia moral. ¿Mm? Y mire que uno de los mayores desafíos para la ciencia de hoy son esas dolencias y esos males emocionales. Y esa es la herencia que muchos padres dejan a sus hijos. Repito, dolencias y males emocionales. Y sabe que esa atrofia moral implica diversidad de colapsos emocionales. ¿Mm? Sabe que conflictos morales no resueltos en la infancia y en la adolescencia pueden atrapar al adulto en un patrón de inmadurez en cuanto a su comportamiento. Y sabe que la psicología y la psiquiatría reconoce que el gran desafío de la sociedad es resolver los problemas que los bebés emocionales de 80 kilos no han podido resolver. Mire que los adultos no han podido madurar. Hoy se les llama bebotes, gente que no ha podido crecer emocionalmente. Y esto es una crisis bastante delicada, porque la vida de muchas personas fue atrofiada desde la infancia. Y cuando eso no se soluciona, el que se vuelva una persona madura, esto es bastante complicado. Sabe que los adultos hoy en día, no digo todos, pero un gran porcentaje son personas muy débiles moral y emocionalmente y no consiguen superar los problemas más simples de relaciones, de convivencia. Mire que se casan y por cualquier cosa ya se separan, por cualquier cosa ya el divorcio. No superan las crisis. Y una prueba irrefutable de esto es las estadísticas tan altas de divorcio. Y sabe que el divorcio lo que termina haciendo es perpetuando esos traumas en las futuras generaciones. Porque los que más sufren con un divorcio, con una separación, son los hijos. ¿Mm? Y no importa qué tanto le dé, cuántos lujos. Cuando hay divorcio, separación, esos hijos van a tener que empezar a luchar con la cara del abandono, con la cara del rechazo. ¿Cuántos padres, madres van y entregan el hijo a un familiar o al otro cónyuge porque tienen derecho a ser felices, porque a rehacer su vida? Y sabe que muchos de los que hoy son adultos han tenido que crecer en un ambiente hostil de desprotección y de desamor, por hogares fragmentados que han colocado una marca de inseguridad en la personalidad de nuestros hijos, porque hay tantos adultos hoy en día inseguros, porque esa fue la marca que dejó el rechazo, el abandono, la ruptura de esos vínculos familiares. Y este es el legado que se pasa a la siguiente generación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la gente no pudo ser fiel. Vivimos en una sociedad donde la idolatría es a los sentimientos, donde abunda la sensualidad. ¿Y qué es esto de la sensualidad? Es la idolatría a nuestros propios sentimientos y deseos. Y sabe que esto ha sido un éxito para Satanás, para destruir la estructura familiar, para destruir el objetivo divino de la sexualidad. Sabe que ese espíritu de sensualidad tergiversa el sexo y dése cuenta. Y hoy en día hay tantas políticas públicas de sexualidad, pero todas enfocadas a que no vayan a tener embarazos no deseados, no se vaya a dejar contagiar de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Pero qué? De la parte moral, de cómo se desfragmenta el alma del ser humano. Con esto no se ha podido lidiar. Y cómo ha usado el sexo, algo que Dios creó, que vio que era bueno para bendecir al ser humano dentro del matrimonio, lo ha usado como un arma para fomentar la decadencia, la vergüenza, para destruir individuos, familia, traumas irreversibles. Y sabe que la identidad del ser humano ha sido castrada. Y la herencia de los padres que nos debería favorecer, porque recuerde usted que
el mundo moral tiene leyes y hay una ley de la herencia. Escúcheme, papá, mamá, usted le deja un legado a su hijo, bien sea de bendición o de maldición. ¿Qué legado le está dejando? Se supone que deberíamos dejarle un legado de bendición, pero muchas legado, mucha herencia no es otra cosa que maldiciones, que influencias demoníacas. ¿Mm? Vivimos en un tiempo, hermano, donde el objetivo es descabezar la familia. Y las organizaciones de más prestigio, más respetadas por los seres humanos, lamentablemente ese es su objetivo. ¿Mm? ¿Sabe que esa sensualidad que envuelve nuestra sociedad, nuestro mundo, ha trastornado o ha mejor transformado la inmoralidad? Lo que hace unos años atrás era inmoral, actualmente eso es moral, es correcto. Eso es lo que se está poniendo de moda en nuestros días y lo que ha traído decadencia. Y sabe que la sensualidad y la corrupción han penetrado todos los segmentos de nuestra sociedad. Y hoy en día todo gira en torno a la impureza y al amor, al placer. Hoy en día la impureza que hace unos años atrás era inmoral, hoy en día es lo que está de moda. Valores como la pureza, la castidad, la honestidad, la fidelidad. ¿Sabe que hoy en día son despreciables, impropios, santurrones, pasados de moda? Y una persona puede ser duramente discriminada por mostrar su postura a favor de la pureza, valorizando la pureza antes del matrimonio y la fidelidad después. Y sabe que la inmoralidad es algo predilecto que ha cautivado masivamente sociedades, personas, y que lamentablemente esto se ha vuelto muy rentable en el mundo. La pornografía, la prostitución, lamentablemente son industrias rentables, pero que han cobrado un precio muy alto. ¿Y en qué se ve reflejado? En matrimonios destruidos, familias arruinadas, hijos perdidos y muchas cosas más. Los daños son incalculables. ¿Sabe que la inmoralidad es uno de los instrumentos más poderosos de autodesprecio del ser humano, especialmente de la mujer? ¿Sabe que la desnudez de la mujer ha sido vulgarmente comercializada en nombre del feminismo, en nombre de algo artístico? Y sabe que esa imagen se ha ido cada día desvalorizando y la mente masculina ha empezado a ver la imagen de la mujer como un producto que se puede comprar, que se puede usar y que se puede lanzar al antojo. Y otro eje sobre el cual gira nuestra sociedad es el amor al placer. El amor al prójimo simplemente es algo que hoy en día se ha tirado a la basura. Lo que está en juego es el amor al placer. El amor al prójimo implica renuncia, implica sacrificio. Porque hoy los jóvenes no se quieren casar, porque hoy en día los jóvenes no quieren ser padres, pero como Dios manda, porque eso es renunciar a muchas cosas, demanda sacrificio, porque lo que está de moda es goza la vida, diviértete, deleítate. ¿Mm? ¿Sabe que el amor a los placeres implica egoísmo, irresponsabilidad? Y eso es lo que acontece en el mundo de hoy. ¿Sabe que la más grande pandemia no es el COVID-19? La más grande pandemia que tenemos actualmente es que las personas no están amando a los demás, el ser humano no está amando a su prójimo, está amando más los placeres, se usa al prójimo a su manera, se usa, se abusa. Todo gira en algo egocéntrico, que sea yo el que valga, lo importante, que sea yo el que esté satisfecho, lo demás no importa. Y sabe que eso más adelante se va a cosechar y eso ha causado una decadencia moral tremenda, esto ha adormecido la conciencia y tal vez una de las razones de esta pandemia era esa,
para quitarle al ser humano esa insensibilidad con respecto al prójimo, con respecto al necesitado. ¿Mm? Tantas cosas se han hecho hoy en día en nombre de la sensualidad, en nombre de cosas que aparentemente parecieran que fueran buenas, atractivas, pero que no es así. ¿Mm? Y voy terminando. Cada persona que vive en función del amor al placer son personas, como dice aquí la palabra, y cuando leemos al comienzo, lo que van a cosechar es necesidad. No podemos dejarnos cautivar de lo que el mundo nos enseña. Uy, necesitamos disfrutar la vida, porque cuando nos dejamos llevar por ese parámetro, estamos sembrando una vida frustrada, depresiva. Recuerde como empezamos leyendo, el hombre necesitado será el que ama el deleite. Y sabe que esa necesidad no solamente habla de lo material, sino también habla de la falencia humana. ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanta expresión? ¿Por qué tantas enfermedades emocionales, espirituales? ¿Por qué tantas crisis depresivas, complejos de inferioridad? ¿Por qué ataques de rebelión, dolencias, males? Porque eso es lo que ha sembrado la sociedad, porque ha amado más el placer. Y las personas están pagando un alto precio por sentirse bien, por irse por la ruta de la autosatisfacción. Y recuerde usted que la paga del pecado es muerte. Y termino con esto, porque el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad. El pecado de Sodoma y Gomorra fue una vida centrada en el amor al placer, en la indiferencia, en el egoísmo que los llevó a la miseria moral y a la destrucción. Así que meditemos en la palabra del Señor. No podemos ser una sociedad, no podemos ser personas esclavas de nuestros propios sentimientos, dominados por nuestros deseos insaciables, porque esto nos llevará al pozo de la destrucción. Así que allí donde está le invito que oremos y le demos gracias al Señor por su palabra. Señor, y gracias en esta tarde, porque tenemos que reconocer, Señor, que hay muchos valores e ideas de este mundo que han construido nuestros pensamientos o la manera en que estamos llevando el matrimonio, criando a nuestros hijos. Y muchas de estas ideas, de estos valores que hemos aprendido del mundo, no son otra cosa que mentiras y engaños del enemigo, Señor. Señor, gracias por hoy darnos una salida. Tú conoces los problemas, las necesidades que hay en las familias, en los matrimonios. Señor, y hoy nos hablas y nos enseñas. No es el otro el que tiene que cambiar, somos nosotros. Tal vez nos falta ser más pacientes, más amorosos, más sacrificados, más entregados, Señor. Y oro porque no recibamos, Señor, tu palabra, Señor, en vano, oh Dios. Que podamos ponerla por obra, Señor, de la gloria. Oro por los padres, por las madres, Señor. Porque cuántos aprendimos que nuestros hijos tienen que ser alguien en la vida. Y para ello, Señor, trabajan fuertemente para darle lo mejor, enviarlos a la mejor universidad, a cursos, a cosas que desarrollen sus talentos, sus habilidades. Señor, ignorando que no es lo más importante, Señor, porque de qué les serviría a nuestros hijos ganar el mundo, Señor, si se pierde su alma, Señor, de la gloria. Lo que más necesitan ellos, oh Dios, no son lujos, Señor, no son cosas materiales, Señor. Lo que más necesitan es estar expuestos al verdadero evangelio. Lo que más necesitan, Señor, es ser expuestos, Señor, a raíces muy profundas de lo que es ser un verdadero creyente, Señor. Necesitan ser expuestos a que vean a un verdadero cristiano, a un verdadero hijo de Dios. ¿Y quién más va a ser
sino cada uno de nosotros como padres, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque a veces con las cosas espirituales, con las cosas de Dios, somos indiferentes. A veces la Biblia, Señor, está por allá en un lugar llena de polvo, Señor, porque es lo que menos importa. Queremos que aprendan idiomas, música, que vayan al mundo, que recorran lugares, Señor, y nada de eso valdrá cuando comparezcamos delante de ti, Señor. Oro para que en cada padre y madre, Señor, haya una verdadera preocupación, Señor, por la vida espiritual de sus hijos, Señor, de la gloria. Y te pido misericordia por cada uno de estos jóvenes, Señor, Padre, porque a eso están expuestos, Señor, a una sociedad donde los valores más importantes es el placer, a disfrutar, a hacer lo que bien le parezca, Señor de la gloria, que solamente piensen en ellos, oh Dios, pero Señor, que cada día conozcan más de ti, más de tu palabra, Señor. Y gracias, oh Dios, por bendecir estos hogares, por bendecir esta familia. Y quisiera en esta tarde saludar a los hermanos que se unieron a esta transmisión o están ahí, gloria al Señor, el hermano Henry Marroquín, Pastor Leonardo Molina, Marta Contreras, Lucecita Ortiz, Joan Rivera, Yurani Albornoz, Alexandra Nova, Pastora Doris Suárez, Servicampo, familia Rodríguez Torres, Ronald Matallana, Nelcio Ortega, Janet Sierra, Judia Mezquita, Lilia Castañeda, Taller Los Vencedores en Simijaca, Angie Quiñones, Anthony Villa, Ascensión Ariza, Dayana Ortiz, Marta Galeano, Felipe Vega, Ángel David, Yulsen Bastián, Dayana Ortiz, Juan Carlos Hernández, Amparo Rodríguez, CMB Tuluá, Vanessa Lesmes, Lady Matallana, la familia Zambrano Matallana, Jennifer Lozano, Claudia Ortiz, Emilce Delgadillo, Mercy Cañón, Samuel Moreno, Jessica Vega, Karen Delgadillo, el pastor Javier Correa desde Moniquirá, Eduardo Jaramillo, Judy Fuquen, Imelda Rojas, Wilber Roncancio, Juan Carlos Saavedra, Mónica Castellanos, Yadi Cortés, el pastor Ananías Burgos desde Coper, Pedro y Miriam Zambrano, qué alegría saludarle, Ligia Fernanda, Vicky Rodríguez y María C. Rodríguez. De verdad que es una alegría poderles saludar a ustedes, los amamos, Dios los continúe bendiciendo, cada día podamos renovar el espíritu de nuestra mente a través de las Sagradas Escrituras. Dios les continúe guiando y bendiciendo. Les amamos. Feliz tarde.